El episodio de hoy es chulísimo. Tenemos con nosotros a uno de los mayores expertos en neurociencia del movimiento humano de nuestro país. Miguel Fernández del Olmo, o el doctor Miguel Fernández del Olmo, es catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos en Educación Física e investigador en neurociencia y control motor en universidades como Ann Arbor en Michigan, la University College de Londres, Berkeley, Chengdu, China, Technion en Israel. Es todo un referente en el estudio de cómo se mueve y cómo aprende a moverse el cuerpo humano. Lo más interesante es que ha trabajado desde con deportistas de élite hasta con pacientes con enfermedades neurológicas como el Parkinson. Antes de comenzar, recuerda seguirnos en redes sociales, tanto al canal del podcast como al mío, Dr. Avellán. Este episodio es gracias a ICEN, que es el mejor instituto de posgrados universitarios en nutrición, entrenamiento, salud y deporte. Y también te invito a que te unas a mi newsletter, Vital, donde cada semana te escribo un artículo de salud de verdad para que aprendas de una vez por todas cómo cuidarte. Te dejo el enlace en la descripción, tanto de ICEN como de Vital. Hoy, en Ágora, el doctor Miguel Fernández del Olmo. Don Miguel. Muy buenas. Encantado de tenerte aquí. Igualmente. Me gustaría, como primera pregunta, preguntarte, ¿qué es eso del control motor cerebral y qué importancia tiene para cada uno de nosotros? Ok, vale. Lo del tema del control motor es algo curioso porque si uno ve en las redes, mucha gente se refiere a control motor como tipos de ejercicios. Okay. El control motor como concepto se utilizaba en la neurología por los años 50 y 60 para referirse al control nervioso del movimiento. Por ejemplo, había artículos que decían el papel de la médula espinal en el control motor. Sí. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que después también el control motor se ha constituido como una disciplina científica, donde intenta combinar pues, diferentes áreas, como puede ser la neurofisiología, neurología, psicología, biomecánica, para entender cómo controlamos el movimiento. Entonces, tenemos esas dos vertientes, control motor para referirnos a el papel del sistema nervioso en el movimiento y control motor como disciplina científica. Pero evitando que, insisto, desde mi punto de vista es un error, hablar de control motor como ejercicios, porque decir hago ejercicios de control motor es como no decir absolutamente nada. Porque todo, entiendo que está Porque detrás el de sistema todo, ¿no? nervioso está detrás del movimiento, con lo cual no O sea, que tiene son sentido. las cosas que hay en nuestro cerebro que, digamos, dirigen y controlan los movimientos. Efectivamente, y no solo del cerebro, sino también incluso de la médula espinal, ¿no? Que a la pobre la tienen ahí marginada, ¿eh? Como se ha puesto de moda, es muy fancy hablar del cerebro y todo esto, que parece que es un misterio, ¿no? Pues a la pobre médula espinal me la tienen abandonada. Y al final la médula espinal juega un papel fundamental, es el transmisor final, ¿no? de las órdenes que vienen de aquí o de otras estructuras, ¿no? Entonces, todo eso es el control motor. Hay personas que sufren algunas enfermedades, como por ejemplo el Parkinson, de la cual tú, pues, creo que eres investigador, especialista, científico, y has intentado valorar o ver qué tipos de ejercicios pues, pueden ayudar en la recuperación o en el manejo, en el seguimiento de pacientes con el Parkinson. ¿Por qué investigar en el Parkinson? Si te lo digo igual no me toman en serio, porque yo empecé en esto del Parkinson de la manera más casual, dando bailes de salón. Sí. Me llamó una asociación, había una asociación de Parkinson en Coruña y el presidente de la asociación era un psiquiatra que le diagnosticaron Parkinson. Entonces llamó a la facultad, oye, ¿conocéis a alguien que dé bailes de salón? Y yo de aquella era un churumbel, estaba acabando la carrera y yo me ganaba un poquito la vida pues dando bailes de salón. Entonces me dijeron, oye Miguel, que hay aquí una asociación de Parkinson, buscan a alguien que les dé bailes. Y dije, yo por mí encantado, joder, dije, pero yo lo único que sé de Parkinson es que tembláis, ¿no? Y el psiquiatra me dijo, tú tranquilo, Miguel, que yo te voy a enseñar, ¿no? Sí, de aquella era un poquito bruto. Pero bueno, la cuestión es cuando llegué allí y empecé a hacer actividades de baile, el efecto que tenía la música, una música rítmica, en algunos de los pacientes era espectacular. Te puedo asegurar que había un señor en una silla de ruedas que era capaz de levantarse y bailar un paso doble. Sí. Y en el momento que apagabas la música no era capaz de dar un paso. Sí. Pues a mí eso me fascinó. De aquella estaba haciendo yo la tesis sobre técnica de carrera en niños, imagínate. Sí. Y dije yo, que le den a la técnica de carrera en niños. Yo quiero entender
¿cómo es posible esto? ¿Y ¿no? cómo es posible eso? Y entonces ahí ya fue cuando empecé a profundizar en todo el tema de la neurofisiología, me fui al Instituto Neurológico de Londres 2 años, es decir, me desvié mucho de lo que era lo habitual, ¿no? Para un licenciado en educación física. Entonces al final es una cuestión muy interesante, porque lo que está deteriorado, la enfermedad de Parkinson, son las estructuras que controla el movimiento automático. Es decir, cuando tú andas, por ejemplo, tú no piensas en dar un paso, en dar otro. Tú vas andando, mantienes una conversación, puedes hacer muchas cosas a la vez. Porque hay un control automático de ese movimiento. Y ese control automático está bajo unas estructuras como son los ganglios basales. Y precisamente eso, uno de los núcleos de los ganglios basales, que es la sustancia negra, es lo que está deteriorado en la enfermedad de Parkinson. Por tanto, un paciente de Parkinson tiene problemas en el control automático del movimiento. ¿Qué pasa? Cuando tú le pones un sonido, le pones una música, ese control ya deja de ser automático. Tú tienes que pensar cuando das un paso en función del sonido, ¿sí? Tienes que, ahora doy un paso. Bueno, pues en ese momento, esos ganglios basales que están lesionados no entran en juego en el control de ese movimiento. Hay otras estructuras más a nivel del cerebelo, áreas premotoras y tal, que están intactas en esta enfermedad, lo que le permite a la persona con Parkinson realizar un movimiento correctamente. Esa es un poquito la razón. ¿Y qué papel juega entonces el control motor en algo que es automático o en la enfermedad de Parkinson? Claro, es que al final tú piensas que el 95-99% de nuestros movimientos son automáticos. Vale. Ese es el gran problema que tiene un paciente de Parkinson. Tú no puedes hacer o no puedes prestar atención. Es muy difícil prestar atención constantemente a un movimiento que tienes altamente automatizado. Vale. El control motor nos ha permitido entender cuáles son las vías afectadas y buscar alternativas. Por ejemplo, el trabajo con estímulos externos en la enfermedad de Parkinson es muy bueno, precisamente porque capta la atención ese estímulo externo. Y después hay otras actividades donde, pues de alguna manera, pues también se está utilizando ese circuito alternativo, como por ejemplo andar en un tapiz rodante. Andar en una cinta rodante en un paciente de Parkinson, que es una actividad muy sencilla, pues hay muchos estudios, algunos nuestros, que muestran que tiene un gran efecto en la marcha de esos pacientes. Pero ¿se puede mejorar una vez que el enfermo de Parkinson tiene deteriorado en los ganglios basales, pues ese núcleo? ¿Se puede mejorar de algún modo que pueda hacer movimientos automáticos o no? Claro, eso es la cuestión de una posible neuroplasticidad, claro, que se llama. A ver, los estudios, aunque es muy sexy, yo soy un gran defensor del ejercicio, como lo eres tú, aunque es muy sexy hablar del ejercicio físico como pues, un factor de neuroplasticidad en la enfermedad de Parkinson, sí que existe ese factor, pero lo que va a hacer seguramente va a ser reforzar las vías que están intactas. Es decir, una vez existe una muerte neuronal, va a ser muy difícil, de alguna manera, que ese ejercicio pueda provocar una sinaptogénesis en aquellos núcleos que están afectados por la enfermedad. Porque en realidad lo que hay es neuronas muertas, entiendo. Exacto. Entonces, la cuestión es eso, la cuestión es a través... Porque lo interesante cuando tú trabajas con estímulos externos en un tapiz rodante y estás potenciando la vía alternativa, lo que es interesante es que después, cuando el paciente tiene que andar en ausencia de estímulos, es capaz de hacerlo mejor. Vale. Seguramente está potenciando la otra vía y la otra vía está asumiendo ciertas funciones que le correspondían a los ganglios basales. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Digamos que se bypasea el circuito... Tú eres cardiólogo, ¿eh? Sí, os encanta esa palabra. Nos dedicamos a ellos. ¿Y qué es eso de la estimulación entonces craneal o transcraneal que he visto que sirve, ¿no? Para enfermos de Parkinson? Que parece que les cura o algo así. Sí, a ver... Hay que diferenciar. Una técnica que se utiliza mucho, que es una cirugía invasiva, tú lo sabes, es lo que es Deep Brain Stimulation, ¿no? Estimulación profunda. Ahí se le coloca pues, un electrodo dentro del cerebro, dentro de un núcleo de esos pacientes, que lo que van a hacer es pues, dar esos impulsos eléctricos nerviosos que esas células muertas no pueden dar. ¿Vale? Eso es una operación... Ya, pero lo dan... Es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque es como que se curan de repente. Es alucinante. Es alucinante. Y pienso que la descarga, el estímulo que está dando este aparato no
está conectado con los inputs que como haría una neurona, entiendo, pero el caso es que se curan. ¿Cómo? A ver, es que la razón es que el mecanismo por el cual funcionan se desconoce. Muchas veces, y tú lo sabes, Sí, que doctor, exactamente no sabemos. efectivamente, ¿no? Funciona. Bueno, pues y se sigue investigando cómo puede funcionar mejor, pero el mecanismo que subyace a esa mejora se desconoce. Vale. Pero yo te digo, la Deep Brain Stimulation, eso para los pacientes de Parkinson ha sido, a ver, hay un porcentaje limitado de pacientes que se puede someter a esa cirugía. que no Necesitas eso... tener unas características peculiares. No puedes tener ningún tipo de deterioro cognitivo, por ejemplo. Que no se puede aplicar a todo el Efectivamente, Parkinson. aparte es una operación, hombre. Cuando comenzó, yo me acuerdo de las primeras operaciones que eran 8 horas. Claro. Un paciente, imagínate, una persona de 70 tacos, Claro. despierta, porque tiene que estar despierta, tiene que colaborar en la operación. Entonces eran cirugías muy, muy invasivas y extremadamente, bueno, con un riesgo alto. Ahora todo ha evolucionado, ahora es una pasada. Ahora algunos hasta modulan la frecuencia de descarga a través de Internet. Es acojonante, quiero decir, es alucinante. Y entonces lo que hace eso es aplicar descargas Exacto. que, bueno, que hacen que mejore el circuito. Efectivamente, que sustituyan esas señales que los ganglios basales, en este caso, u otras estructuras, pues no ¿Es están posible dando. que lo que estén haciendo es anular ese circuito y forzar al cerebro a que pase por otro? Bueno, es que esto es lo que se hacía antes, cuando se hacía, por ejemplo, una palidotomía. Antes de tener esa estimulación profunda cerebral, lo que se hacía era lesionar Claro. un núcleo. Yo pongo siempre el ejemplo como el metro de Madrid. Pues hay una línea que de repente una estación no funciona y se monta el follón en otra. Bueno, pues a veces es mejor cortar 2 más para encauzar todo, ¿no? Pues lo que era la talomotomía, palidotomía, al final era provocar lesiones en otros núcleos para lo que dices tú. Claro. Ordenar el tráfico nervioso, Sí, bueno, digámoslo. es decir, dentro de mi ignorancia, o sea, soy médico, pero no me dedico nada a esto, pues yo te voy preguntando lo que se me ocurre. Bueno, Porque... yo tampoco soy neurocirujano Ya, ni ya. neurólogo para a ver si ahora me empezará a... Bueno, pero eres científico y te dedicas a investigar esto, das lo he clases estudiado, sobre esto. evidentemente, he estado en alguna operación además y todo. ¿Qué papel entonces juega el ejercicio físico como, bueno, pues alternativa, tratamiento o ayuda para los enfermos de Parkinson? A ver, el papel del ejercicio físico es curioso. Mira, yo cuando hice la tesis, la acabé en el año 2001, se publicaban al año sobre unos 20 artículos relacionados con ejercicio y Parkinson. Tú si vas a Medline lo pones, 20 artículos. A día de hoy se están publicando más de 300 artículos al año. Es decir, eso te da ya, pues, te hace ver la relevancia que está teniendo el ejercicio, no solamente en Parkinson, sino también en otras enfermedades neurodegenerativas. La cuestión es que el ejercicio, para mí, el principal objetivo que va a tener es mantener la funcionalidad del paciente. Eso es lo que va a poder lograr. Hay indicios, pero a mí me gusta ser también muy sincero y muy honesto. Hay evidencias indirectas de que el ejercicio podría tener algún efecto neuroprotector. Concretamente hay 2 estudios hechos con más de 300.000 personas a las que se les hizo un seguimiento de 5 y 10 años en cada uno de ellos, y se comprobó que aquellas personas que hacían ejercicio físico de manera regular tenían un 40% menos de sufrir la enfermedad de Parkinson. Pero son evidencias indirectas. Seguramente los que hacen ejercicio físico tienen una dieta más saludable, unos hábitos higiénicos mejores, ¿vale? No existe una causalidad, ¿no? Pero es probable que el ejercicio sea un elemento de la receta, ¿okay? Para prevenir la aparición de ciertas patologías, ¿no? Entonces, aunque hay evidencias indirectas, los experimentos que tenemos con animales no refuerzan esa idea, pero sí que lo que refuerzan es que mejora mucho la capacidad funcional. Vale. Y eso es fundamental en la enfermedad de Parkinson. Quiero decir, yo cuando digo esto de que igual no tiene un efecto neuroprotector, a veces la gente me critica, ¿no? Y dice, joder, pero si estamos intentando defender el... Digo yo, no, pero es que esto no quita lo otro. Es que un paciente, como no haga ejercicio físico, entra en un círculo vicioso. Es decir, no hago ejercicio físico, me encuentro peor, como me encuentro peor, hago menos ejercicio físico. Y ese circuito hay que romperlo. Y el ejercicio físico, yo llevo 25 años trabajando con pacientes de Parkinson. El efecto que ves es brutal. Tú trabajas además con pacientes ya no como ese estudio que has comentado, sino pacientes que ya tienen Parkinson. Efectivamente, ¿no? Y de diferentes rangos, porque al final la enfermedad de Parkinson, aunque se asocia pues, a gente de cierta edad, pues mira, he tenido, yo creo que el 40% de los pacientes con los que he trabajado eran de 40 a 50 tacos. Así que... Y hay un patrón
digamos que al fin y al cabo el Parkinson tiene distintas etiologías, ¿no? Sí, Puede sí, ser sí. por degeneración nerviosa, o puedes tener otra enfermedad cerebral que Efectivamente, el que tenga los acumule síntomas. sustancias y te fastidie lo que hay que pasar, pero lo más común, sobre todo a lo mejor en gente más joven, ¿a qué es debido? ¿Puede disminuir el riesgo, se puede disminuir a nivel personal el riesgo de tener una enfermedad de Parkinson? No, yo creo que a día de hoy no tenemos, se desconoce totalmente la etiología, Vale. ¿vale? Se asocia a pues, una predisposición genética, a factores ambientales, que muchas veces es como decir, no Sí, tengo ni idea nada. de viene esto y tal. Entonces, claro, como se desconoce la etiología, es muy difícil decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo para evitar este factor de riesgo? Ujú. Que mantener hábitos más higiénicos, pues seguramente sí, fíjate, hay más pacientes, hay más personas diagnosticadas que son hombres ¿Así? que mujeres, Vale. ¿vale? Lo cual te puede indicar ya que a los hombres les gusta Sí, hacer, claro, quizás más que puede ser. a las mujeres. Entonces, ahí tiene que haber un cóctel, Ujú, ¿vale? Que de alguna manera ujú, marca esa tendencia. ujú, Entonces, por supuesto, mantener una dieta sana, unos hábitos higiénicos, pues puede sí, que te dé menos papeletas para tener, sí. pero puede Sí, que no. vale. ¿Vale? Sí, que no, Muchas no, no veces, lo claro, tenemos después tan tienes un claro. paciente que el tío es un tío sanote y me dice, coño, ¿cómo que tengo? Me dices, Claro, claro. vale, entonces, Sí, supongo que es multifactorial. efectivamente. ¿Y qué rol juega el tipo de ejercicio? ¿Qué es lo que hacéis con los pacientes? ¿Qué es lo que, Vale, cómo se una de va? las cuestiones que yo estoy muy obsesionado con ellas, y yo cuando me obsesiono con algo es un problema para mí, porque Ujú. yo durante muchos años lo que he estado haciendo es viendo diferentes tipos de ejercicio. Pero, y vamos a ver, tú cuando coges los artículos que hay, ya te digo que hay cientos y cientos y cientos, prácticamente todos los artículos encuentran mejoras funcionales en los pacientes de Parkinson. Con cualquier tipo de ejercicio, entiendo Claro, que pero es dices. normal. Sí, Quiero decir, sí, sí. un tío que antes era sedentario, por lo que sea, empiezas a hacer ejercicio, Claro, va a mejorar aunque tenga Parkinson. Entonces, mi obsesión ahora, o mi motivación es decir, ¿hay algún tipo de ejercicio que tenga un efecto específico? Porque esa mejora puede ser una mejora general del ujú, ejercicio, ujú, ujú, pero no una mejora ujú. específica. Y te pongo un ejemplo que pongo siempre, ¿no? El andar. Lo que caracteriza a un paciente de Parkinson es que la amplitud del paso cada Sí, vez es estrecha, ¿no? Eso es nos más enseñaban corta. en la carrera. Efectivamente, es más cortita. De tal modo que si anda contigo, tiene que dar muchos pasitos para ir a tu misma velocidad. Claro, tú si haces ejercicio, le dices al paciente, bueno, vamos a ver ahora cuál es tu velocidad máxima andando. Y vas a saber que mejora. Pero claro, uno puede mejorar porque eres capaz de dar más pasos Sí, por minuto. La claro. cuestión es si lo que mejora ahora es la amplitud De del la paso. marcha. Porque si mejora la amplitud del paso Entonces para la sí, ¿no? misma velocidad, Claro. efectivamente dices tú, hostia, esto es un efecto específico. Lo mismo, el temblor. Disminuye el temblor con el ejercicio. No está estudiado. Porque medir el temblor es complicadísimo. Disminuye la lentitud con el ejercicio, la bradicinesia. Tampoco está estudiado. Hay muy poquitos estudios. Todos los estudios se centran en la marcha porque es lo que más afecta a la calidad de vida de esos pacientes. Claro. ¿Vale? Entonces empieza a haber indicios de que algún tipo de ejercicio puede tener ese efecto específico. Pero necesitamos más estudios. ¿Por dónde apuntan? Dinos Pues algo. mira, una de las actividades es el andar en una cinta rodante. Así. Algo tan sencillo como eso, pero tienes que andar agarrado. Y nosotros hemos hecho varios estudios y otros grupos también, y parece que sí, parece que lo que se mejora precisamente es la amplitud. Es decir, Ajá. ahora, cuando el paciente anda a la misma velocidad que antes del entrenamiento, lo hace con una mayor amplitud. Y no solo eso, que es cojonudo, que puede andar más rápido y se cansa menos, consume menos oxígeno, Ajá. porque ahora la relación de su patrón de marcha, amplitud, cadencia, es más normal que antes. Ajá. Ajá. ¿Vale? Entonces, el tapiz yo creo que puede ser. Porque, ¿qué es lo que está haciendo el tapiz? Tú, si te pones a pensar, claro, el movimiento de la cinta te está diciendo cuándo tienes que levantar el pie. Es Sí, como si fuera un sí, estímulo rítmico, sí, es pero verdad. propioceptivo, del propio Sí, cuerpo, ¿no? Entonces, sí. eso es lo que puede estar haciendo que ese circuito Ajá. alternativo esté trabajando, Ujú, trabajando y trabajando. ujú. De hecho, hay un estudio en Lancet Neurology, que es una revista, Listo. o JAMA, una de estas potentes, donde compararon entrenamientos aeróbicos en pacientes de Parkinson, de baja intensidad y de alta intensidad.
en cinta rodante, en un tapiz. Y los que más mejoraron eran los que hacían baja intensidad. Baja, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad en el tapiz era más similar Claro. a su velocidad en el suelo. Claro, si el resultado lo mide andando. Claro. Efectivamente. Los otros, para tener una mayor frecuencia cardíaca, tenían que ir a más velocidad. Sí, pero el patrón menos. se parecía menos a su patrón natural. Entonces, entiendo que para mejorar el día a día de una persona con Parkinson, con este tipo de enfermedad, hay que intentar entrenar pues, patrones que se parezcan a lo que hacen en su día a día, ¿no? Como yo digo, la recomendación que siempre doy a una persona que tiene Parkinson es que siga haciendo, si hacía ejercicio, que siga haciendo lo que hacía. Porque hay una cosa que es muy importante también a nivel psicológico, ¿no? Que es la autoeficacia percibida. Si a ti te diagnostican Parkinson y te dicen, no, mira, tú no puedes escalar. Bueno, pues mientras puedas escalar, sigue escalando. Vas a estar asegurado, no va a haber problema, pero sigue escalando, ¿no? Porque eso, si no, joder, para el paciente ya es como un bofetón, ¿no? Pero yo lo que les digo es, mira, siga haciendo la actividad física que hacéis habitualmente, pero si podéis, haz esto y esto también. Les digo, mira, oye, 20 minutitos andando cada día en el tapiz, agarrado y cosas así, porque sabemos que puede tener un efecto. Entonces, eso es un poquito las sugerencias que suelo hacer. ¿Y qué has aprendido o cómo, según tus investigaciones, has podido aplicar o qué recomendaciones das a la gente normal que no tiene Parkinson cuando has estudiado el control motor o los tipos de ejercicio? Eso es interesante, pero es una pregunta complicada, tío. Estás poniendo aquí en un brete, joder. No, a ver, una cosa, ¿cómo te diría yo? Una cosa son las recomendaciones que te puede dar la Organización Mundial de la Salud sobre los niveles de actividad física que tú tienes que hacer, que si tienes que andar o tienes que hacer trabajo aeróbico. Sí. Pero yo creo que también es importante no olvidarse de lo que no es solamente cardiovascular, de lo que no es solamente sistema muscular, si tienes que hacer entrenamiento de fuerza, sino también alguna manera de mandar a la estructura de aquí arriba, que lo que le gusta a la corteza y al cerebro es la complejidad del movimiento. Vale. Entonces, no está de más muchas veces hacer actividades que te demanden la planificación del movimiento. La que sea, tío, que si es aeróbico, que sea lo que tú quieras. Pero que te tengas que mover, pero que tengas que a la vez y pensar. Me explico. Yo es algo que recomendaría que muchas veces lo dejemos un poquito ahí. Quizá puede ser en la esquina, ¿sabes? Empezar a hacer cosas nuevas de vez en cuando. Sí, totalmente. Todo aquello, porque al final, fíjate, todo aquello que sea nuevo va a demandar una activación de los centros superiores de la corteza. ¿Que eso es positivo? Pues seguramente. ¿Okay? Entonces, el modificar el tipo de actividades, el que tengan cierta complejidad, de que coño tenga que practicar porque no me sale tal, yo creo que eso es un muy buen trabajo para el cerebro. Posiblemente activar rutas que no estamos acostumbrados cuando solo estamos haciendo un press-banca o un press-militar, ¿no? Ejercicio de fuerza, que también le viene bien. Exacto, pero cuidado, que no voy al circo, que a veces veo yo ahí por Instagram la peña haciendo cosas en el gimnasio y digo, estos perdieron el norte, joder, quiero decir. Todo, como decimos los gallegos, con sentidiño. Sí. Vale, entiendo, pero bueno, si te propones empezar algo nuevo de vez en cuando, eso sí que te despierta, ¿no? Sí, porque fíjate, tú que vas mucho al gimnasio, tío, cambias un día de ejercicio, coño, y dices... De repente no tiene fuerza. Y al contrario, una de las cosas que tiene el gimnasio es que cuando empiezas a hacer una máquina nueva o un ejercicio nuevo, a la siguiente semana mejoras muchísimo. Y es como es posible si yo no he creado músculo en una semana. Pero probablemente es porque tu cerebro hila o afina cómo tienes que hacer el ejercicio, qué fibras se tienen que activar exactamente. Claro. Tú cuando haces un movimiento por primera vez, joder, un curl de bíceps, al final tienes una contracción, activas agonistas, antagonistas, las de Dios. Claro. Pero después te haces eficiente. Claro, eso es. Por eso cuando hablan de las adaptaciones nerviosas al entrenamiento de fuerza, es decir, seguramente las primeras fases, las mejoras de la fuerza son por adaptaciones nerviosas. Claro. Simplemente porque aprendes a hacer el ejercicio mejor. ¿Y eso quién lo hace? Pues es fuerte, porque eso sí que no te cuesta absolutamente nada. Eso lo hace el cerebro solo, el segundo plano. Pero fíjate, tío, yo siempre pongo este ejemplo. Sales a correr después de llevar
2 meses sin hacer aeróbico. Sales a correr y vas con la lengua fuera en 10 minutos, tío. Sí. Vas al día siguiente Y ya estás bien. y ya estás bien. Sí. Es acojonante. Es brutal, es ¿Por brutal. qué? Porque es que Sí. tienes que volver otra vez a recordar ese patrón. Sí, y mientras sí, no sí, lo sí, recuerdas, lo que tiende el cerebro es a activar toda la musculatura para darte estabilidad y eso, claro, te eso cansa más, muchísimo. te cansa más. Es muy fuerte, porque Sí, es verdad que cuando tú te esfuerzas en algo, llegas a casa, "Buah, me he esforzado, tengo agujetas, es que me ha costado mucho", pero lo otro va solo y bailado. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y ahora está muy de moda, de hecho, o ha estado muy de moda el ensalzar el ejercicio de fuerza. ¿Hay evidencia, te pregunto como pues, profesional de esto, de que el ejercicio de fuerza le venga bien a nuestra salud cerebral o es más estético? A ver, no tenemos, y yo soy de mover hierro, ¿vale? Sí. A mí esto de correr, pero Sí. yo soy de mover hierro. Aún no hay muchos estudios que hayan abordado cuál es el posible efecto cognitivo del entrenamiento de fuerza. Ajá. ¿Ok? ¿Vale? Que se defiende mucho en gente mayor y dicen que también protege contra demencia. A ver, fíjate, la justificación del entrenamiento aeróbico está justificado, bueno, pues en que se segrega BDNF, se promueva la neuroplasticidad, ¿de acuerdo? Sobre todo, a ver, también es que hay que hablar en plata, sobre todo en modelos animales, y sobre todo a nivel del hipocampo, ahí es donde se ve neurogénesis, ¿ok? ¿Vale? Pero que después que el entrenamiento de fuerza pueda tener ese efecto sobre funciones ejecutivas cognitivas, yo eso ya lo discuto. Hay mucho debate ahora si el ejercicio físico tiene un efecto en la cognición, ¿vale? Mucho debate. Hay grupos que dicen que sí. Hay grupos, salió un metaanálisis de un compañero mío hace 2 años en Nature que decían que los estudios eran estaban muy sesgados. Entonces hay mucho debate en esa cuestión. Después también que si el ejercicio físico mejora el rendimiento académico, de eso hay muchos estudios. Pero todos parecen decir que sí. De eso sí que hay muchos estudios. Y de hecho esto viene de un profesor de un instituto americano, toda esta corriente. Que el tío veía que en su currículum los alumnos, como tenían que jugar al béisbol, no hacían ejercicio ninguno, porque se estaban 1 hora ahí dándole una vez. Y el tío cogió y montó allí en su instituto, una zona buena, evidentemente, pues hizo una propuesta a los alumnos, aquellos que quisieran, antes de empezar las clases, a las 9 de la mañana, pues a las 8 venían y hacían trabajo aeróbico. Tenían un montón de máquinas, cada uno elegía la máquina que la prefería, iban con pulsómetros y el objetivo era llegar a este nivel de frecuencia cardíaca. Y la sorpresa es que ese grupo mejoró el rendimiento académico, tío. Después lo hicieron en otros cursos y efectivamente. Ahora la cuestión es la razón de por qué se mejora. Ahí es donde está un poquito la disputa, la razón de por qué se mejora y cuánto se mejora. Porque cuando entrevistaban a alguno de los chavales que participaban, ellos lo que te decían es, joder, es que yo acabo el ejercicio, me siento en clase, estoy más relajado, estoy más concentrado, que igual no tiene tanto que ver con mecanismos de neuroplasticidad. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, totalmente. Yo un poco cuando tengo que hablar sobre estos temas, el mensaje que me gusta dar es el siguiente, que es que lo que sabemos seguro es que los niños hacer ejercicio físico no perjudica su rendimiento académico. Eso desde luego. Eso está Eso clarísimo. lo tenemos seguro. Sí. ¿Vale? Eso lo sabemos seguro. Sí, Ahora, que lo pueda potenciar, ¿qué tal? Yo creo que los estudios tienen que ser un poquito más rigurosos. A mí lo que me dices me resuena y me recuerda mucho a otro aspecto vinculado con la salud, pero no del que estamos hablando, que es el del descanso. Porque mucha gente, hay una epidemia de dormir mal tremenda, ¿no? La gente no descansa, insomnio, ansiolíticos, pastillas para dormir. Creo que España es el país con mayor número de consumo, ¿no? De hecho, no sé si era el primero o el segundo agente farmacológico más recetado. Era un ansiolítico, una benzodiazepina. Y entonces cuando te pones a investigar qué es lo que mejor viene, pues no tiene nada que ver con las cosas que haces antes de dormir, que es lo que hace la gente. O sea, yo siempre me voy para cama con el ordenador y me pego una sobada. Claro, ¿Vale? tiene mucho más que ver con
madrugar, o sea, no trasnochar o no sí. despertarse demasiado tarde y hacer ejercicio físico durante el día. Y entonces, si lo piensas, tiene mucho sentido, porque si tú haces mucho ejercicio físico o suficiente durante el día, llegas cansado a la noche. Pero eso es algo empírico, ¿no? Claro. Quiero decir, Entonces, cuando dicen que el ejercicio beneficia el descanso, y dices sí, pero probablemente porque tu cuerpo te pide con más fuerza descansar para ahora, depurarse si y te limpiar. metes un tute de CrossFit a las 9 de la noche antes de ir para cama, seguramente no vas a descansar Claro, bien, porque vas a estar reventado. Pero, efectivamente. a ver, yo personalmente, yo soy un tío que yo cuando hacía la carrera me gustaba mucho la fiesta y cosas así, recuperaba muy rápido, ¿no? Pero ahora, quiero decir, ahora yo llevo una rutina y yo me doy cuenta, es decir, cuando yo hago ejercicio, vamos, es mucho más sencillo el dormir, vamos, el descansar. Probablemente aprender y también, ¿no? Porque si descansas también tiene muchas funciones respecto a la memoria, Bueno, claro, asimilación de conocimiento. Hombre, eso lo digo yo a mis alumnos, pero no me hacen caso. Claro. No, es que romper los aprendizajes se producen durante el sueño, es cuando se retienen. ¿Qué me puedes decir de la cross education? ¿Y por qué ese ¡Guau! es un tema que es súper importante hablar? Bueno, mira, la Cross Education, eso se publicó lo primero que es la Cross Education, ¿no? Pues si yo entreno la fuerza en este brazo, pues mejora la fuerza en el músculo del otro brazo, ¿no? En el mismo. Esto fue un estudio, el primer estudio, y estoy hablando antes del año 60, 1960, era un estudio alemán, ¿vale? Pero claro, eso no lo lee ni Dios, está en alemán. Pero después hubo un tío, un Scripture o algo así que se llama el tío, sobre el año 60, un poquito tal, que publicó un artículo. Él era el coautor junto con dos mujeres más, ¿no? Pero es que el artículo tiene dos partes. El artículo es importante explicar esto. Sí. Uno es simplemente lo que hacían era un juego donde tienes un hierro con un círculo y tienes que pasarlo y que no toque, ¿vale? Es decir, habilidad, ¿sí? Vale. Entonces ellos veían que tú practicabas con la mano derecha y después con la izquierda lo hacías mucho mejor, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque tú lo que aprendes sobre todo es la cinemática del movimiento, la estrategia, ¿vale? Lo aprendes, a ti te han enseñado a escribir a mano, no te han enseñado a escribir en el encerado, ni te han enseñado a escribir con el pie en la arena, pero eres capaz de escribir, porque tú lo que almacenas aquí es la cinemática del movimiento y tú después lo reproduces con lo que quieras. Esa fue la primera parte del estudio, que fue una de las autoras quien lo hizo. La segunda parte del estudio lo hace una de las autoras del artículo. Entonces, lo que hacen es, miden la fuerza con la mano derecha y miden la fuerza con la mano izquierda. Estamos hablando de una sujeta. ¿Vale? Y después, ella sigue durante 10 días entrenando la mano derecha. Y vuelven a medir la mano izquierda. Y ven que tiene una mejora de la fuerza en la mano izquierda de un 40%, que es una bestialidad. Sí, haber entrenado la mano izquierda. Claro, vas al artículo y en el artículo dicen que durante esos 10 días esta sujeta fue al gimnasio y trabajó con mancuernas. Pero que ese trabajo de mancuernas no afectaba la fuerza de agarre. Dije yo, macho, tú de neurología sabrás mucho, pero de kinesiología muy poco. Pues ese es el estudio, fíjate, ese es el estudio que dio pie a la Cross Education. Un sujeto. A partir de ahí, sí, hombre, la mayoría de los estudios han encontrado una mejora. Esa mejora varía entre un 10-15%. Hay mucha discusión de si clínicamente es relevante o no. Los estudios mejores para hacer, los idóneos, sería inmovilizar un brazo. Ese sería el estudio idóneo. Es decir, yo mido la fuerza en un grupo, ¿sí? Lo inmovilizo y entreno durante varias semanas con el otro miembro y después veo cuál es la pérdida de fuerza. Y tengo otro grupo, ¿okay?, que no hace ese entrenamiento pero está inmovilizado. Hay muy poquitos estudios de ese tipo porque son complicados de hacer. Y ahí muestran ciertas mejoras, es decir, que se pierde menos esa fuerza, pero son muy poquitos estudios y el porcentaje, los clínicos dicen si realmente es relevante. Claro. Pero tú lo recomiendas para una lesión. Yo lo recomiendo para una lesión, porque después hay otra cuestión más, que es que al final tú cuando estás practicando el movimiento, aunque sea con el brazo que está bien, tú al final sigues repasando mentalmente la planificación de ese movimiento, la técnica, si quieres llamarlo así, con lo cual eso
tú lo vas a seguir entrenando, que después esto se va a beneficiar de que tú aún tengas esa mejora técnica, ¿vale? Entonces sí, yo lo recomendaría, pero que no sé hasta qué punto, ¿vale? Ese cross education es un fenómeno realmente que digas tú, como lo venden a veces por ahí, dices, no, pues no lo sé. Bueno, es interesante. Sí. Me gustaría ya no pasar ni a incluso, o sea, de enfermos a personas sanas a incluso atletas de élite, porque creo que también has trabajado algo con ellos. Sí, he tenido contacto. Sí. ¿Qué diferencias, o sea, se puede aplicar, sobre todo este tipo de entrenamiento más complejo, en el que ya no es solo ni aeróbico ni fuerza, ¿no? Tú defiendes el entrenamiento en el que el cerebro tenga que pensar en patrones de movimiento, equilibrio o destreza, por así decirlo, ¿no? ¿En el atleta de élite esto tiene lugar o se potencia principalmente? Claro, lo que tú tienes que pensar es que el atleta de élite, para dominar una técnica, eso le va a llevar años, pero muchos años. Y nosotros nunca repetimos un movimiento exactamente igual. ¿Ok? Es decir, tú puedes hacer este movimiento que parece muy sencillo, lo puedes hacer 1.000.000 de veces. Nunca va a ser exactamente igual. Es decir, ya hay una variabilidad implícita en ese movimiento. Entonces, los atletas, cuando practican su disciplina, la mera práctica de ese movimiento ya de por sí es un estímulo muy interesante para ellos. Pero eso no quita para que busquen después, pues vale, esa variabilidad la muevo para aquí, la muevo un poquito para allá, hacerlo un poquito más amplio. Después también tenemos que tener cuidado con lo siguiente. Al final los atletas de élite, esos son casos N1, esos son, vamos, una cosa excepcional. Y muchas veces cometemos el error de copiar lo que ellos hacen y llevárnoslo a gente que no es de élite. Y eso es un error. ¿Okay? Y te podría hablar de la pliometría, por ejemplo. Eso es un error, porque el estímulo que es para esos atletas, ese estímulo, no tiene nada que ver para un tío que no sea de élite. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener muchas veces cuidado con copiar métodos, ya sea de entrenamiento, y que después hay otra cuestión más. A ver, el entrenador está trabajando con ese atleta, ensayo-error, ve si funciona, no funciona, y si funciona se pregunta, pues sí, pero igual no funciona por esto, igual funciona por lo que hice hace 2 días. Es muy complejo como para poder deducir, esto es lo que está provocando este resultado. A nivel cerebral, en los atletas de élite, ¿hay evidencia o tú tienes algún tipo de intuición en que por ejemplo, vamos a hablar de baloncesto, o sea, esos deportistas que son capaces de encestar la pelota desde el centro del campo cuando no tienen presiones ni otros estímulos? Que eso requiere una habilidad brutal. Esa habilidad fina, al fin y al cabo, ¿hay diferencia cerebral en el cerebro de los deportistas de élite en cuanto a automatización de movimientos, que es tu tema? Sí, a ver, es una pregunta fascinante. Entender, es que el otro día justo mi mujer es neurocientífica y le preguntaban, oye, ¿por qué no intentas estudiar a ver cómo pueden hacer estos deportistas hacerlos de élite? Y decía, no, yo lo que quiero entender es por qué los de élite son de élite. ¿Vale? Entonces, es fascinante porque muchos deportistas, por ejemplo, cuando uno habla, a veces ponen el ejemplo de los conductores de Fórmula, ¿sí? Dicen que tienen unos tiempos de reacción brutales, es verdad. brutales. Bueno, pero eso lo he visto yo, ¿eh? O sea, hay vídeos en los que se ve cómo pueden coger una pelota cuando tú la sueltas y es brutal. Pues eso no es real. Vale. Y me voy a explicar. Los tiempos de reacción tuyos y míos son igual que los de Fórmula 1. ¿Qué cambia? Efectivamente. Lo que cambian es que ellos están practicando mucho esa tarea. Vale. y la hacen mejor, mejor que nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque al final el tiempo de reacción depende mucho del impulso nervioso. Y eso va a una velocidad. Hombre, puedes tener más o menos experiencia, pero una cosa es el tiempo de reacción y otra es el tiempo de respuesta. Y después, como nuestro sistema nervioso es sumamente lento, es decir, pues conduce el impulso nervioso entre 1 y 100 metros por segundo. En función claro, eso es muy lento para ser un impulso eléctrico. Yo eso no lo había pensado. Claro, ¿Por qué es lento? Es muy lento por la estructura como es. Si tú lo comparas, con un cable, con la corriente eléctrica que va a 300.000 kilómetros por segundo, entonces
Nosotros vamos más lento. Nosotros que somos eso. muy lentos. Yo siempre digo, Bueno. nuestro sistema nervioso es lentísimo. Pero ¿cómo lo compensamos? Anticipándonos, prediciendo lo que va a pasar. Y los atletas y los deportistas de élite, sobre todo deportes de equipo, lo que son muy buenos es simplemente mirando una acción, mirando un estímulo, saber lo que va a pasar. Vale. No reaccionan. Predicen. Predicen, Buenísimo, qué predicen chulo, y chulo. se anticipan. Sí, sí. Un portero de fútbol no, un portero de fútbol no tiene mejores reflejos que tú, no, los reflejos son los que tenemos. ni mejores tiempos de reacción. No, ellos predicen mucho mejor Vale. a dónde va a ir el balón. Vale. Y eso es algo generalizado en todos los deportes colectivos o de lucha. Me parece súper interesante. Es que es este acojonante, tema. claro, porque al O sea, final... ellos en realidad ven algún gesto e intentan adivinar o predecir a dónde va. Efectivamente, pero a unos niveles que son espectaculares. Es que en baloncesto, por ejemplo, solamente en un tiro libre, solamente ver el movimiento de la muñeca, la probabilidad del que está allí mirando de saber que va a encestar o no, es mucho más alta que, fíjate, Sí, ¿no? que un periodista deportivo o que un entrenador de Qué baloncesto. bueno, o sea, eso está viendo, ¿no? O sea, los jugadores saben si la pelota va a ir dentro. Efectivamente. Qué bueno. Porque ellos también lo están practicando. Entonces, la práctica de ese movimiento con la observación de ese movimiento es lo que les da esas cualidades, que sí que son muy diferentes a gente que no hace esa práctica. Buenísimo. Pero los tiempos de reacción están muy condicionados por la conducción del sistema nervioso. Por supuesto, si tú puedes tomar 20 decisiones en vez de 2 y estás más acostumbrados a ese tipo de estímulo, pues ya está, perfecto, ¿vale? Vas a mejorar, ¿vale? Pero sí, eso es algo que muchas veces se oye por ahí, es lo que te digo, cuando ves estos dices tú, los de Fórmula 1, ¡qué pasada! No, es que están practicando esa tarea. Yo siempre he tenido la intuición de que también la educación de cuando somos niños, el ambiente en el que nos exponemos y nos quedamos en casa y estamos ahí viendo la tele, pues digamos que no entrenas ciertos inputs que luego pues, puedes llevar a cabo en tu vida si eres deportista, ¿no? Nosotros hicimos un estudio donde comparamos a jugadores de baloncesto con gente de fondo, ¿vale? Les hicimos un electroencefalo para ver potenciales de acción, para ver unos potenciales, el P300, que te dice qué atención está poniendo esa persona a ese estímulo, ¿no? Entonces, queríamos comparar a los jugadores de baloncesto, que tienen que estar tomando decisiones por segundo, con gente que corre que no toma decisiones, ¿no? Y lo que vimos es que los jugadores de baloncesto, claro, es un estudio transversal, ¿vale? Los jugadores de baloncesto eran capaces de poner mucha más atención a cualquier estímulo que le dieras. ¿Cómo? Sí. Poner atención. Tú le ponías en la pantalla estímulos, ¿vale? Vale. Que predecían una respuesta, Vale. ¿de acuerdo? Entonces, cuando ellos veían una orden, sabían lo que iba a aparecer, ¿ok? Sí. Entonces tú les decías, mira, si sale un triángulo hacia abajo, hacia izquierda, hacia arriba, hacia la derecha, el siguiente tienes que pulsar. Ok. De vez en cuando aparecía el estímulo de manera aleatoria, pero otras veces aparecía esa secuencia que te permitía a ti predecir, ¿vale? Que iba a aparecer. Vale. Entonces queríamos saber cuál era el nivel de atención en los jugadores de baloncesto y en los triatletas y gente de fondo. Y lo que vimos es que daba igual el estímulo, si era este. Los jugadores de baloncesto, tío, eran capaces de poner atención, muchísima más atención que los otros. Qué bueno. Pero ahora la pero pregunta... tiene mucho sentido porque el básquet está todo el rato con Vale, estímulo. pero ahora la pregunta importante era, ¿y eso a qué es debido? ¿Que están tomando decisión todo el tiempo? ¿O a que están tomando decisión y a la vez se están moviendo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces lo que hicimos fue coger a un grupo necesitábamos un grupo que tomara decisiones también muy rápidamente, pero que no hiciera ejercicio. Videojugadores. Sí, muy buena. Entonces comparamos a videojugadores con los jugadores de baloncesto. Sí. Estos eran mejores que los triatletas, tío. Sí, ¿no? Pero los jugadores de baloncesto tenían alguna ventaja más. Sí. ¿Vale? Esto es decir, Buenísimo. Pero estoy seguro que tiene mucho que ver con la educación y todo. Sí, hay un estudio, bueno, ya hay varios, por lo menos yo conozco 2, que ha relacionado, y yo estoy seguro que se aplica a mi caso, a gente que le ha gustado mucho los videojuegos, a mí me encantan, que siempre he hecho deporte, lo que tú quieras, pero mi pasión eran los videojuegos. O sea, yo llegaba a mi casa y es que me encantaba jugar con mi amigo. Yo iba cuando no existía un internet a jugar en red, o sea, a mí me encantaba. Que son mejores cirujanos. Son mejores cirujanos, tienen buena habilidad manual. Y es verdad que yo me considero que tengo bastante buena habilidad manual, no tanto corporal, aunque no se me da mal, pero soy en la media, pero sí que soy muy bueno con la habilidad manual. Y al fin y al cabo me dedico
la vida me ha llevado, porque yo no hice medicina por hacer esto, pero me ha llevado después de una especialidad a subespecializarme en una cosa que es verdad que tenemos destreza milimétrica y con eso arreglamos las cosas en el corazón. Entonces ahora yo te pregunto a ti, ¿ese es el resultado de la práctica de cirugía o es el resultado de lo que venías haciendo antes? Yo creo que la vida te lleva y te refuerza lo que crees que eres bueno. Claro, ese es el problema perfecto de los estudios transversales. Claro. Porque yo he dicho, vale, yo comparo a los jugadores de baloncesto con los triatletas. Y uno me dice, oye, quizás los que ya tenían capacidad de poner mucha atención a los estímulos los han terminado. Han terminado claro, siendo... Es bastante rizar el rizo. No, pero es que en tu no caso, sabemos. por ejemplo, Sí, es un poquito seguro. lo que estás comentando. Dices, Seguro. no, yo estoy seguro de que esa práctica que yo tuve fue lo que me ha llevado a decantarme por... Seguro. Qué bueno, porque la destreza fina estaba ahí. Eso no lo he aprendido. De hecho, te digo, esto es una cosa, un secreto, no le importa a nadie, pero da igual. Pero, y mis pobres residentes. Nos importa a nosotros. Mis pobres residentes que me estarán viendo, no lo sé. Pero claro, nosotros en la sala de hemodinámica tenemos continuamente residentes que vienen a rotar y a no aprender, porque para especializarse en esto requieren muchos años. Pero sí que toda persona que se forma en cardiología tiene que pasar por la sala de hemodinámica, pues, para saber qué es lo que hacemos y pues va a derivar pacientes por lo menos. Tú el día 1 sabes quién vale y quién no. Es así. Ya está, ¿no? Lo sabes. Tú el día 1 y el día 1 no está interviniendo, está a tu lado pasándote el material. Pero tú sabes quién le da miedo, quién le tiembla el pulso, quién es más fino, quién tal. Y tú ves cómo pasa el material y dices, este vale. Otra cosa ya es que le guste. Pero sabes si vale o no. Entonces eso voy a llamar la hipótesis de que también viene un poco de calle. No, está claro. La cuestión es también, si llegado a ese punto con la práctica, ¿cuánto sería capaz de mejorar, ¿no? Muchísimo, seguro, 100%. O sea, se mejora, claro, el primer día no acierta. Claro. Y luego, además, esto es dinámico. No es que yo sea bueno, pues igual que los deportistas. Tú sabes quién está un día más inspirado que otro. Claro. A mí me pongo a intervenir. A veces que he tenido fines de semana que he hecho 10 intervenciones y te juro que la última va mal y tiene más riesgo de complicarse. Y eso es una cosa que la gente... Ya, pues hay que decírsela. Tienen que ser conscientes. Porque al final tú dices, está todo perfecto, a lo mejor son las 8 de la tarde, pero llevo 3 días trabajando. Y tú te ves que y quieres ir más rápido, en fin. Eso es... En fin, bueno, súper interesante, ¿eh? Súper interesante que me parece a mí este tema. Voy a intentar aplicar todo lo que sabes a una persona o a fases que vamos a pasar las personas normales, como por ejemplo, hemos hablado antes de una lesión, hemos hablado de la cross education, pero a la hora de recuperarnos de una lesión que te ha tenido el brazo inmovilizado, muchas veces yo creo que se prioriza el ejercicio de fuerza sobre ese miembro, brazo, pierna. ¿Puede otro tipo de ejercicio beneficiar también la recuperación de una lesión? Eso es una... A ver, yo trabajé en su momento, hace ya muchos años, como readaptador, allí en Coruña, en el Depor, pero era un grupo muy chulo, multidisciplinar, de traumatólogos, fisios, nosotros, readaptadores, que nos decían muy bien y nos marcaban la pauta, ¿no? Entonces, tomamos pocas decisiones nosotros en ese sentido, ¿de acuerdo? Pero si tú me dices ahora a nivel de una recuperación de una lesión, evidentemente va a depender del tipo de lesión, pero de una lesión muscular, a mí lo que me llama la atención muchas veces, o incluso imagínate que has tenido un accidente cerebrovascular, ¿no? Donde existe pues, una parálisis. Muchas veces el problema no es ser capaz de generar mucha fuerza, que a veces, evidentemente, está inmovilizado, no eres capaz de generar mucha fuerza, pero se suele recuperar bastante rápido los niveles de fuerza, ¿vale? Quizás es más complicado recuperar el control de niveles muy pequeños de fuerza. ¿Cómo? A ver. Sí. Yo quiero tener el brazo fuerte o la pierna fuerte. Sí, claro, pero al final, sí, tú quieres mejorar los niveles de fuerza, perfecto, pero muchas veces el problema es llámale la fuerza fina. Tú vas al gimnasio, te machacas y si tú coges ahora una moneda, tienes una fatiga y pones una moneda aquí y la intentas mantener sin apretar. Sí, en algún momento vas a claudicar. Te va a empezar a temblar. Si haces más fuerza, es más fácil. Pero si haces muy poquita fuerza, te cuesta mucho más. Yo cuando entrenaba a los de hockey, de patines, fui el preparador físico del liceo de hockey, para trabajar los aductores, los ponía cúbito supino, les colocaba un balón medicinal
en las rodillas y tenían que apretar, ¿no? Para trabajar los aductores. Entonces decía, venga, apretamos ahí 30 segundos, cuando diga yo, relajamos sin que se caiga el balón. Ya, empieza a temblar. ¿Sabes cuándo se me quejaban? Empezaban a insultarme, no durante los 30 segundos isométricos, sino cuando tenían que hacer muy poquita fuerza y mantener el balón ahí, porque era cuando más les costaba. Esto es un concepto que hace unos 5 años se ha puesto un poquito de moda, que se llama el steadiness, la estabilidad de la fuerza. Y, por ejemplo, en ancianos, cuando tienen que hacer algún movimiento fino, ¿sí?, la calidad de ese movimiento fino no depende tanto del nivel de fuerza máximo que tenga ese músculo en ese anciano, sino que depende de la capacidad que ellos tienen de mantener un nivel bajito de fuerza estable. ¿Ok? Entonces, eso pasa también con gente con accidente cerebrovascular, que hacer un poquito de fuerza, unos niveles pequeñitos de fuerza, les costaba mucho más que intentar generar más fuerza. Entonces, yo creo que también es algo a la hora de la rehabilitación, no solamente el ser capaz de generar mucha fuerza, sino también provocar un control fino de esos niveles de fuerza. Yo creo que eso puede ser un buen estímulo para el sistema nervioso, para mejorar. Porque eso también hace que, claro, para producir tus niveles de fuerza necesitas de muchas aferencias. Sí. Necesitas de información que te esté diciendo, oye, ¿estoy manteniéndolo bien o no? Entonces es una manera de estimular el músculo sin tener que... ¡pum! Una de las cosas que a mí más me llamó la atención, y creo que tú me vas a poder enriquecer este conocimiento. Yo lo aprendí de entrenadores de CrossFit, bueno, de gente que sabía mucho, que eran INEF y se dedicaban mucho al entrenamiento profesional de atletas profesionales. Es que me comentaban, o comentaban ellos, que dice, por ejemplo, a la hora de hacer una sentadilla pesada, bastante pesada, que te cueste mucho, lo más lógico es pensar que tú estás activando tus motoneuronas al 100%, ¿no? O cerca del 100%. Pero la realidad es que la estás activando en una muy bajísima o mucha menor proporción, que se activan el 40-50%, que el resto se dedican a otras cosas. Entonces, trabajando la fuerza, no estabas entrenando tu músculo al 100%, por así decirlo. No sé qué te parece este comentario y qué tiene de cierto. A ver, por ejemplo, tú cuando haces una sentadilla profunda, ¿vale? Los estudios nos dicen que lo que tú eres capaz de levantar correlaciona más con la musculatura del cuadrado lumbar que con los extensores de la rodilla. Claro. Yo, de hecho, tenía compañeros que te tiraban 180, 200 en profunda. Yo no llegaba a 100 kilos, porque era muy malo. Tienen las piernas así. Pero nos poníamos en extensión de cuádriceps sí. y les ganaba yo. Ah, qué bueno. ¿Qué pasa? Cuadrado lumbar. Sí, total. Porque ¿qué es lo que claudica? Claro, no, total. Claudica el cuadrado lumbar. Entonces, claro, esos ejercicios multiarticulares, al final es la musculatura fijadora la que tiene que estar muy fuerte, porque aunque estén muy fuertes los extensores de la rodilla, donde transmites la fuerza tal, no lo subes. Claro. ¿Entiendes? Puede ser. Entonces probablemente no es tanto que el porcentaje de un músculo en concreto, sino que al fin y al cabo un ejercicio son muchos músculos. Claro, entonces si eso claudica, no vas a poder expresar toda la fuerza que tú tienes en los extensores de la rodilla. Para poder expresar toda la fuerza de tus extensores de la rodilla, primero es el fijador. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo crees cuáles son los principales retos que tiene pues la ciencia que se dedica a estudiar el control motor en los próximos años? ¿Por dónde crees que van a ir los tiros? A ver, el control motor ha avanzado mucho, sobre todo en el ámbito de la neurorehabilitación. Ahí realmente ha habido descubrimientos y hallazgos muy relevantes que se han traducido, pues por ejemplo, en stroke, en intervenciones mucho más tempranas y cositas así, ¿no? Al final el control motor es muy amplio, ¿no? Entonces, pero ahora, ya que estamos hablando de la fuerza y del entrenamiento de fuerza, una de las cuestiones que porque a mí me apasiona las adaptaciones nerviosas al entrenamiento de fuerza, una de las cuestiones que necesitamos hacer o investigar es poder hacer un estudio longitudinal de entrenamiento de fuerza, que vaya ya más allá de un mes o de 2 meses. Todo lo que sabemos sobre el sistema nervioso y la fuerza, lo sabemos con estudios y con intervenciones que han durado 2 meses, 3 meses, 4 meses, me da igual. Pero no sabemos lo que pasa a lo largo de un año. Entonces, es difícil.
Pero yo creo que, por ejemplo, en el ámbito eso de las adaptaciones nerviosas al entrenamiento de fuerza, ese sería un estudio que hay que hacer. El tener un grupo y entrenarlo durante 1 o 2 años y ver ahí. Porque realmente a día de hoy aún hay un debate de si existen adaptaciones nerviosas o no al entrenamiento de fuerza. Sí, sí. ¿Sabes? Y dices tú, joder, al final estás aquí mareando la perdiz. Falta ese estudio. ¿Crees que podremos llegar a comprender cómo funciona del todo el cerebro? No. No, ¿no? No. Y estamos hablando de control motor, ya, si te pones a hablar de conciencia. Efectivamente. Tío. Eso, hay un libro muy bueno de Bandura, creo, un neurofisiólogo, que decía que el día que entendamos cómo somos capaces de hacer esto, Sí. avanzaremos. Y es verdad, hemos aprendido cosas, pero a veces es frustrante, ¿no? Porque Sí. dices, tú, hostia, el poder... Joder, mira, parece que es acojonante, mira, las operaciones de Parkinson, de Deep Brain Stimulation, todo esto es por azar. Sí, ¿no? Porque Había vas viendo un que macaco que tenía tal y de repente desaparecen los síntomas. Ah, pues vamos a hacer... Son cosas así que no entendemos bien. no entendemos bien. Es alucinante. Yo creo que es muy difícil, ¿no? Sobre todo, y fíjate, si estamos hablando de algo tan físico y tan tangible como es el movimiento. Pero cuando dices lo de físico, ahora cada vez que ves Ahora para hacer neurociencia necesitas ser físico, tío. Ya. Es una pasada, son todo señales, análisis de señales. Entonces quizás esta gente al final logre, porque al final exploran esto como si fuera circuitos eléctricos, ¿no? Pero tiene que haber una combinación de diferentes disciplinas. Y luego yo esto lo conozco por un compañero mío, Jesús Martínez, que es neurocirujano, que incluso lo que creíamos saber, que en plan, esta zona del cerebro se dedica a una cosa, esta se dedica a otra, luego hay una variabilidad interpersonal que es tremenda. De hecho, ellos cuando operan necesitan que el paciente esté despierto para saber exactamente dónde tocar, porque que puede ser para una persona que es la zona dedicada incluso al habla, que es algo como súper... se puede variar y puede estar más en un lado o en otro, ¿no? Eso me lo decía la persona con la que trabajé yo en Londres, John Rothwell, ¿no? Que era, digamos, uno de los papás del control motor, decía una frase muy chula que la cojo siempre. Mira, ninguna estructura por sí sola hace nada. ¿no? Todas necesitan todas. Todas necesitan al final de... Sí que hay especialización, ¿no? Pero... ¿Te gusta dedicarte a la investigación? Sí. Estoy un poquito fatigado, pero sí. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido culo inquieto, en el sentido de que en el momento que hago algo muchas veces me aburro. Con la investigación crees que tienes el estudio perfecto, lo acabas y dices, tú me cago. No era tan perfecto como creían. Entonces, la investigación es una zanahoria y tú eres el burro que va detrás de la zanahoria intentando... Nunca vas a llegar a... Entonces eso es lo que me gusta, que te hace todo el tiempo plantearte todo. Te mantiene muy, muy activo. ¿Le aconsejas a los jóvenes dedicarse a la investigación en este campo o qué? Yo le aconsejo sobre todo a los que sean vocacionales. ¿Por qué? Porque ahora lo que está pasando aquí en España, y a mí es una cosa que me entristece, es la gente, su motivación, aunque pueda ser, no es principalmente investigar, es publicar. Ya, pero es que vives en un mundo donde publicar es lo que vale. Claro, y eso está echando para atrás la investigación. Tú diriges una tesis y la persona tiene que estar sentada leyendo, analizando, pensando, leyendo. Una persona que acabe la tesis con 30 artículos no ha leído nada. ¿Qué pasa? Que al final los necesita. Claro, están. Pero fíjate, tú, un currículum de ese tipo en Reino Unido, en Estados Unidos, no vas a ningún lado. Alguien te evalúa un currículum vitae teniendo 30 años con 300 artículos y no. Sí, ¿no? No. Porque saben que no. Que no son de verdad. No, o que no son. No son de verdad. Que no te has desarrollado, que no te has desarrollado realmente como. Entonces, yo creo que pero yo soy un romántico de la investigación. Yo empecé a hacer investigación cuando prácticamente en el área de ciencias del deporte, pues mira, empezamos los estudios de doctorado en mi facultad. Yo hice los estudios de doctorado con mis profesores. Claro. Pero a mí siempre me gustó por eso
Yo empecé, tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de neurociencia que hacían experimentación animal en gatos, a nivel del núcleo geniculado, imagínate. Y yo iba a las charlas, no entendía nada. Pero a mí me fascinaba, tío, lo que sabía. ¿Qué te gustaba? ¿Sabes? El conocimiento que tenían sobre eso me fascinaba. Y digo, joder, me gustaría saber tanto sobre algo, me gustaría saber tanto. Al final te das cuenta que es muy difícil llegar a saber mucho sobre algo, ¿no? Pero a la vez es eso, lo dices tú, después cuando estás tocando 20 palos diferentes no puedes saber de nada. No puedes, ¿no? Hay una frase muy común que me decía mi padre, dice que un experto es aquella persona que sabe cada vez más y más sobre menos y menos. Y que acaba sabiéndolo casi todo sobre casi nada. Pues esa es una muy buena frase, tú, te lo voy a pillar, ¿eh? Con permiso de tu padre. Bueno, para terminar, nosotros aquí hacemos siempre 3 preguntas o sea, tienen que ser, bueno, pues pláyate lo que quieras, pero vamos, que suelen ser cortas, que es que nos digas una reivindicación que te gustaría, una confesión y un deseo. Ok, se está riendo por ahí, porque cuando me traían en el coche me decía, oye, te dijeron las 3 preguntas, yo qué 3 preguntas. Una reivindicación, mira, y hombre, no voy a decir paz en el mundo, ¿no? Esto no es un concurso de Mises, pero quizás porque mi niña de 8 años, joder, que la tengo en un colegio, y algo que me molesta siempre, tú, es la poca actividad física que hace. Sí, ¿no? Entonces, una reivindicación que yo diría es todos los días 1 hora de educación física. Pero no lo digo en plan corporativista, de ser un licenciado en educación física. No, es que va a ser crucial para ese niño. Joder. Los beneficios que le va a traer van a ser alucinantes. Entonces eso es lo que yo pediría. Porque eso ahí es donde se crea la adherencia al ejercicio. O sea, estoy súper de acuerdo. Desde pequeño, todos los días 1 hora de ejercicio. Mira, yo estuve en China, pongo siempre este ejemplo, me repito mucho, joder. Estuve en China allí 2 meses trabajando y tal. Y quedé alucinado. Tú ibas por la calle, todo el mundo haciendo ejercicio, andando para atrás, dándose golpecitos, bailando. Todo el mundo, de todas las edades. Y la educación física en China es la educación física más militar que arriba, baja, arriba, baja. Pero la hacen todos los días, tío. Y eso es lo que crea la adherencia. Entonces, mi reivindicación sería eso, joder, que los padres además entiendan, tío, que el niño puede hacer 1 hora de ejercicio todos los días, eso es la leche. Muy bueno. Un deseo, pero esto tendría que convencer yo a la familia. Un deseo sería irme a vivir a Japón. Sí. Sí. ¿Te gusta mucho o por qué? A ver, yo soy un enamorado de Japón, de hecho voy casi todos los años a Japón. Sí, y entonces igual no me gustaría ir para trabajar. Vale. Te me has dicho un deseo, yo por pedir, joder. Pero poder vivir en Japón, te gustaría. Ser un freelancer, yo qué sé. Bueno. Eso me gustaría. Pero ya te digo, tengo que convencer a la familia. Y evidentemente no va a ocurrir. Y una confesión. Y una confesión. Una confesión es que me hubiera gustado ser un ingeniero. Sí, fíjate. Sí. Porque a lo mejor ahora ves que hay muchos en tu área. No, porque es algo que siempre me ha gustado. Yo, de aquella cuando era telecomunicaciones, lo que había. ¿No? Yo me acuerdo cuando estaba en el instituto y le dije al típico profesor, ¿qué quieres hacer? Y tal. Y dije, teleco. Y se echó a reír, ¿no? Y le hice caso. y aquí estoy. Pero no me arrepiento de haber hecho INEF, para nada, porque me apasiona el movimiento. Pero sí que me hubiera gustado hacer una ingeniería. ¿Nunca tarde o en otra vida? No, es tarde. Uno tiene que asumirlo ya. No. El tiempo es el tiempo que hay. Uno tiene las obligaciones y no da para más. Tú. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Hemos aprendido muchísimo. Gracias a ti, José. Yo también. Nos seguimos viendo y te esperamos aquí, que seguro que este episodio va a gustar. Perfecto. Y veremos el feedback que te traemos de nuevo. Venga, encantado. Venga, hasta luego. Chao.